Para comprenderlo mejor, hay que apelar al trabajo de Ernest Gellner, quien describió tan brillantemente la sociología de esta homogeneidad nacional. Leamos entonces Naciones y nacionalismos. Comencemos con ciertas definiciones del propio Gellner. El nacionalismo es esencialmente un principio político que afirma que la unidad política y la unidad deben ser congruentes. El nacionalismo es una teoría de la legitimidad política que exige que los límites étnicos coincidan con los límites políticos y en particular que los límites étnicos en el seno de un Estado dado no separen a quienes ejercen el poder del resto del pueblo. Nos vemos tentados a decir que, así planteado, el principio nacionalista no es más que la aplicación o una versión del principio de la democracia representativa. Si los dirigentes no pertenecen a la misma etnia o nacionalidad que la masa del pueblo, éste se sentirá oprimido o, en todo caso, mal representado. Eso es cierto, pero Gellner tiene menos en cuenta el principio democrático representativo o incluso nacionalista de legitimidad como tal, que el tipo de sociedad que corresponde a este principio, es decir, una sociedad unificada e interiormente homogénea. Este es el hecho social inédito que interesa al sociólogo Gellner. Muestra su especificidad recordando algunas características del orden nacional. Para nuestro caso, por ejemplo, el antiguo régimen, aunque Gellner, que es muy erudito, no limita sus referencias a Europa, en el orden antiguo, la generalidad de los hombres, las grandes mayorías, el pueblo, vivían a escala subnacional. En la parroquia, el señorío, la región, para retomar los términos que tomé prestados en su momento a Bachelard. Los que gobiernan viven y piensan a escala supranacional. Esto es evidente para el clero, pues pertenece a una iglesia supranacional e incluso universal en el caso de la Iglesia Católica, pero vale también para la aristocracia, cuyos árboles genealógicos dibujan una red absolutamente indiferente a las fronteras políticas nacionales, y vale también para los jefes de la nación, reyes o reinas, que suelen ser extranjeros o cuya esposa o esposo suele ser de otra nacionalidad. Que la reina fuera austriaca, por lo tanto extranjera, era en sí mismo irrelevante en el antiguo régimen. Que María Antonieta fuera llamada con hostilidad la austriaca o la extranjera solo se debe a que la realidad nacional ya estaba intensamente presente a fines del siglo XVIII en Francia. Así, en orden prenacional, no existían más que subnacionales y supranacionales. En el orden nacional o nacionalista, no hay más gobiernos o gobernados que los nacionales. ¿Qué pasó? Gellner responde, lo que pasó fue la sociedad industrial. La noción de sociedad industrial, por oposición a la sociedad militar y teológica, pertenece originalmente a la tradición sociológica inaugurada por Saint-Simon y Auguste Comte. La originalidad de Gellner es deducir el hecho nacional del hecho industrial, del hecho sociedad industrial. Él explica qué pretende exactamente designar con esta noción en el capítulo 3. He aquí los puntos principales. Se trata en principio de una sociedad racional. La noción fue planteada por Max Weber, pero Gellner le da un sentido más radical, sugerido por las filosofías de Descartes, Hume y Kant,
nuestra sociedad se ve como un mundo coherente, homogéneo, comprensible, por medio de un lenguaje en principio accesible para todos. Todos los hechos de este mundo, todos los hechos sociales son susceptibles de ser puestos en relación recíproca. Al ser, en consecuencia, comprensible en principio de parte a parte, esta sociedad es transformable y mejorable. Se la considera aquella que debe ser constantemente mejorada. La sociedad industrial o racional se piensa en el horizonte del progreso. Por ende, se reemplaza la antigua estabilidad de los roles sociales por lo que sugestivamente se llama movilidad social, necesaria para la optimización del producto social. Pero ¿qué ocurre cuando tales cambios son constantes y permanentes, cuando se convierten en el rasgo distintivo de un orden social? Responder esta pregunta, escribe Gellner, remite a resolver lo esencial del problema del nacionalismo. El nacionalismo está enraizado en una cierta forma compleja de la división del trabajo, cuyos cambios son incesantes y acumulativos. Esta división del trabajo requiere para funcionar un sistema educativo central y estandarizado que brinde a la mayor cantidad posible de niños y adolescentes una educación común y estandarizada que los capacite precisamente para participar en esa división del trabajo. Una formación como esta no puede ser provista por la familia o el grupo local, esos pequeños segmentos que aseguraban lo esencial de la educación en épocas anteriores. Gellner resume así su análisis: el principal instrumento y el símbolo esencial del poder del Estado no es la guillotina, sino el bien nombrado doctorado de Estado. El monopolio de la educación legítima es ahora más importante y decisivo que el monopolio de la violencia legítima. Entonces, según Gellner, si la forma nacional ha sido elaborada y la ha incorporado, se debe a que es la única capaz de aportar el marco político propio de una sociedad industrial y racional. Es la única que provee un marco a la vez lo suficientemente vasto y homogéneo para el funcionamiento de una sociedad de este tipo. Hasta aquí, en un sumario esbozo, la tesis de Gellner. Es una de las tesis más interesantes de la sociología política sobre el hecho nacional. Establece de manera convincente un vínculo entre un gran número de factores. Eso es lo que uno espera de una tesis o hipótesis científica. Al mismo tiempo, como respecto de cualquier tesis o hipótesis científica, se plantean dos preguntas. La primera, saber si no deja de lado, sin explicaciones satisfactorias, los aspectos más importantes del fenómeno que pretende explicar. La segunda, si otra tesis o hipótesis no dará cuenta con igual exactitud o inclusive mejor de los hechos de los que se ocupa. Consideremos brevemente la primera pregunta. Es extraño, pero parece que la tesis de Gellner sobre el nacionalismo no tiene explicación para un fenómeno mayor ligado estrechamente, sin embargo, al nacionalismo, a saber, las rivalidades nacionales y los conflictos entre naciones. Peor aún, parecería que convierte ese fenómeno en ininteligible. ¿Por qué estas sociedades industriales
homogéneas o en vías de homogeneización fueron agentes y sujetos de los mayores conflictos que haya conocido Europa e incluso el mundo, nada en el funcionamiento social vuelve inteligible el conflicto inexpugnable entre la sociedad industrial Francia y la sociedad industrial Alemania. En la sociedad industrial o racional de Gellner, sus miembros no viven sino en el interior de su sociedad. ¿De dónde surgiría entonces el conflicto entre dos sociedades industriales que supone, por el contrario, que los miembros de una sociedad tengan sus ojos puestos sobre los miembros de la otra? Creo que este es un gran inconveniente para la tesis de Gellner. Pasemos a la segunda pregunta, la que indaga si otra tesis no daría cuenta igualmente bien o mejor de los hechos. No hay duda de que en cada etapa la demostración de Gellner estamos tentados de subsumir bajo otro término los fenómenos que describe tan bien y hablar de sociedad democrática cuando habla de sociedad industrial. Esta sociedad, donde nadie está atado a un lugar, sino que puede alcanzar en principio todos los lugares gracias a la educación, esta sociedad, donde ninguna separación pública podría impedir la comunicación social, esta sociedad, donde los gobernantes se parecen en lo esencial a los gobernados, esta sociedad donde finalmente los hombres son iguales, ¿no es lo que comúnmente se llama sociedad democrática? Se dirá, ¿qué importa? Podemos llamar democrática a la sociedad tipo que Gellner llama industrial. Eso importa poco. No es más que una cuestión de léxico. Se trata de ponerse de acuerdo sobre los fenómenos que designan esas palabras. Es cierto, pero me parece que la noción de democracia es más rica que la sociedad industrial, al dar cuenta en idéntica medida que los fenómenos cubiertos por la noción de sociedad industrial permiten también dar cuenta de importantes aspectos de la forma-nación que la idea de sociedad industrial deja sin explicar, sobre todo aquel fundamental que mencioné recién, las rivalidades y las guerras nacionales. La democracia no es sólo la igualdad, sino también la libertad, y la libertad tanto para el grupo como para el individuo. Es el hecho de gobernarse a sí mismo. El gobernarse a sí mismo implica la posibilidad, la probabilidad, acaso la necesidad de roces, enfrentamientos, conflictos, guerras. Y luego gobernarse a sí mismo es querer ser uno mismo, es afirmarse a uno mismo, y eso parece implicar necesariamente la rivalidad con otros cuerpos políticos que también anhelan afirmarse a sí mismos. Gellner apela vivamente a uno de sus colegas, quien atribuye a Kant la paternidad del nacionalismo. Es muy difícil convertir a Kant en un autor nacionalista. Kant es universalista, tal vez el más universalista de los filósofos. En este punto creo que Gellner tiene razón, pero hablando de la noción kantiana de autodeterminación, escribe qué vínculo tiene con la autodeterminación de las naciones, que preocupa tanto a los nacionalistas si se trata de un vínculo puramente verbal. Ninguno. La naturaleza de la persona humana es la verdaderamente soberana para Kant. Es universal e idéntica para todos los hombres. Me parece que aquí Gellner introduce una separación insostenible entre lo individual y lo colectivo.
una separación desmentida por el propio Kant, que era republicano. En todo caso, ¿cómo ignorar que la idea de autodeterminación, de autonomía, tiene una vez desplegada su propia lógica, su propio movimiento, su propio ritmo? Gellner cita además, con aprobación, un pasaje de Lord Acton, que es muy interesante en ese contexto. Y llegó el día en que fue escrito que las naciones no serían gobernadas por extranjeros. Se declaró no válido el poder al que se accedía legítimamente y que era ejercido con mesura. Comprendamos, a partir de cierto momento, incluso el poder legítimo ejercido con mesura, por ejemplo el rey de Francia, a finales del siglo XVIII, parecía insoportable. No basta con ser gobernado de manera tolerable. Se pretende que cada cual se gobierne por sí mismo, y para gobernarse por sí mismo se necesita en el cuerpo político poner un término a la distinción entre partidos que mandan y partidos que obedecen. Hay que fusionar todas las partes del cuerpo político. Hay que producir un cuerpo homogéneo, posible de ser animado por una voluntad común. Se podría decir, solo el individuo puede gobernarse a sí mismo. Un cuerpo político debe parecerse lo más posible a un individuo, y la nación es ese cuerpo político individual. Ella, como todo individuo que tiene conciencia de su individualidad, que se pretende es individuo y no otro, se muestra orgullosa, en todo momento envanecida, a menudo irritable, en ocasiones agresiva. En consecuencia, la nación moderna es por una parte una expresión del proyecto democrático moderno. Gracias a la forma nación, el gobernarse a sí mismo que, en la forma ciudad, no podía afectar más que a pocos ciudadanos, incluye y engloba desde ahora a millones, a decenas de millones de ciudadanos. Percibir la magnitud de este hecho ayuda a comprender y, en cierta manera, a legitimar el extremo orgullo de las grandes naciones europeas durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. En Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, estaba diseminada la sensación de que se había llegado a una cima de la historia, tal vez a la cima de la historia, que la vanguardia de Europa había elaborado la forma política definitiva de la vida civilizada. No alcanza con decir que la democracia y la nación son dos maneras de expresar el proyecto del self-government, autogobierno, el dinamismo social, inducido por el hecho nacional, y el dinamismo social, inducido por el hecho nacional, y el dinamismo social, inducido por el hecho democrático, se superponen y se refuerzan recíprocamente. Tanto la democracia como la nación son factores de homogeneización interna. Las diferencias sociales, religiosas, la diferencia entre campo y ciudad, todas esas diversidades tienden a fundirse en la nación, Francia, o lo que es, en un sentido lo mismo, en la República Democrática. Los paisanos se convierten en franceses al mismo tiempo que se convierten en ciudadanos. Sin embargo, dado que nada es simple, la democracia y la nación no son solo aliados, son también adversarios.
e incluso algunas veces enemigos. Mientras que en el siglo XIX se avanza, la democracia progresa y la nación se afianza. Se desarrollan también partidos que pueden calificarse y que se califican como nacionalistas. Por ejemplo, la Acción Francesa en Francia. Ahora bien, estos partidos nacionalistas solían ser partidos antidemocráticos. Sin duda declaraban llevar en el corazón el bien del pueblo. La Acción Francesa sostenía que la democracia representativa representaba muy mal a los franceses, que el país legal era una pobre expresión del país real, y en este sentido se inscribía en la lógica de la democracia representativa. Pero era a su pesar. La Acción Francesa anhelaba restablecer las diferencias, las articulaciones internas del cuerpo político, que habían sido fundidas y confundidas por la República Democrática. Buscaba, por cierto, un buen gobierno, pero ese buen gobierno tenía como condición previa el cese del gobernarse por sí mismo de la República Democrática. En términos más generales, a medida que el siglo XIX se acercaba a su fin, los individuos y los grupos que, por una razón u otra, son hostiles al movimiento democrático, van a engrosar las filas de los partidos nacionalistas. Si se busca preservar o restablecer la independencia de las instituciones de mando, hablo, por supuesto, de su independencia respecto del control democrático, es en nombre de la nación. Entre estas instituciones de mando, la primera, la más prestigiosa, es evidentemente el ejército. Así, la nación es a la vez condición y expresión de la democracia y también la referencia y recurso de los enemigos de la democracia. Es a la vez el marco del autogobierno y el gran hecho que se opone al autogobierno. Ser francés, alemán o italiano es el elemento mismo del ejercicio de la libertad, pero también el hecho necesario que se puede oponer a la libertad. Dado que uno es francés, se debe tener como primera preocupación el honor del ejército francés, y si se tiene como primera preocupación el honor del ejército francés, no se puede dudar de la culpabilidad del capitán Dreyfus. Esta ambivalencia de la nación con respecto a la democracia es muy perturbadora para el ciudadano. Contribuyó enormemente a los violentos desórdenes que marcaron la vida política y espiritual de las naciones europeas a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. En efecto, en una situación como esa, los partidos opositores no saben qué son porque no pueden reconocer qué tienen en común con el adversario. Aquí, lo que vincula íntimamente a la democracia con la nación, la lógica de la lucha lleva a que el Partido Democrático se convierta no solo en el enemigo declarado de la nación, sino también en el enemigo efectivo de la nación, mientras lleva al Partido Nacionalista a volverse no solo enemigo declarado de la democracia, sino también enemigo efectivo de la democracia. Esto se vive en los agrupamientos políticos nacionales o transeuropeos, que tras la Primera Guerra Mundial dieron nacimiento a los movimientos totalitarios. Al mismo tiempo, si la ambivalencia de la nación respecto de la democracia es perturbadora para el ciudadano, pierde mucho de su misterio cuando uno percibe que esta ambivalencia es la ambivalencia misma del individuo
o de la individualidad. El individuo humano, Pedro o Juan, presenta esta misma ambivalencia. Su carácter de individuo, ser este o aquel, es la condición del ejercicio de su libertad. Al mismo tiempo, la individualidad del individuo, su naturaleza individual, puede llegar a oponerse a su libertad. Se le puede decir al individuo, él puede decírselo a sí mismo, sé libre, haz lo que quieras. Pero se le puede decir, o él puede decirse, sé tú mismo, conviértete en el que eres. En el contexto político, sé libre es la exhortación democrática, sé tú mismo es la exhortación nacionalista. Estas consideraciones permiten aclarar el texto más famoso sobre la nación, en Francia al menos, la Conferencia de Renan, titulada precisamente ¿Qué es una nación?, pronunciada en la Soborna el 11 de marzo de 1882. A partir de esta conferencia, o incluso ya en las cartas de Renan a David Strauss durante la guerra de 1870, se opone habitualmente la concepción francesa de nación. Se trata de una libre elección, un plebiscito cotidiano. A la alemana, la nación es una comunidad de lengua y de raza. Esta oposición es muy real. Es evidente aún hoy en la diferencia entre las legislaciones referidas a la nacionalización de extranjeros. Si bien esa diferencia se ha reducido con la nueva legislación alemana, pero son dos versiones opuestas, si se quiere, en el interior de una misma forma. Se puede preferir, como Renan, como la mayoría de nosotros, la concepción francesa a la concepción alemana, pero la idea francesa de nación no se opone a la idea alemana, como se opone la verdad al error. Lo que define precisamente el problema de la nación es que la nación implica a la vez la idea francesa y la idea alemana. Es siempre la difícil amalgama entre el nacimiento y la libertad.